El doctor Perrone fue durante años director general del Instituto de Formación y Aplicación de Terapias de la Comunicación en Lyon, Francia, donde actualmente es director de estudios. Es especialista en pareja, violencia intrafamiliar y abuso sexual, y a lo largo de su carrera ha analizado diversas formas de violencia. Por su parte, la licenciada Liliana Perrone es psicóloga clínica, psicoterapeuta individual, de pareja y de familia, además de mediadora familiar. Es formadora de profesionales en la Universidad de Lyon. Su tema de exposición es extraños factores que contribuyen a la alienación parental y consideraciones clínicas. Bien. ¿Ya puedo empezar a hablar? Así es. Bien, primero, ante todo, me pido disculpas por mi voz. He sido atacado por una rinofaringitis aguda y esto explica que mi voz no sea la voz normal. Por otra parte, quiero también expresar mis agradecimientos a Mauricio, a los organizadores del Congreso, que nos ha permitido de reunirnos en esta experiencia de actualización con respecto a la alienación parental. Y también, en tercer lugar, antes de empezar, que quiero naturalmente solidarizarme con todos los organizadores por los artículos del diario con los que he podido leer y que sorprenden por el impacto, la violencia y la agresividad. Bien. Mi tema es el pensamiento dualista y el absoluto. Eh, voy a hablar de un concepto particular que es la pureza. Pero quisiera explicarme. Este es el contenido, hablaré de la pureza, consideraciones preliminares, voy a delimitar el sujeto. Pureza y absoluto, pureza y dualismo, la clínica de la pureza y en consecuencia, en conclusión. ¿Por qué lo hago? Porque en tanto que psiquiatra voy a aportar un elemento clínico que puede ser manejado también por otros agentes que intervienen. Que también permite una abertura con respecto a la comprensión del fenómeno. Antes que nada, este esquema que traza las diferentes vías de entrada en la alienación parental. Por una parte, tenemos las derivas de la relación. En la relación bipersonal entran los conflictos de alto nivel, todo lo que fue descrito varias veces por los distintos oradores, los conflictos de alto nivel que cuando no son resueltos llevan a la alienación parental, cuando se actúa instrumentando al niño contra el otro padre. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con las derivas de la separación, los errores de decodaje, la confluencia de factores que conducen a distorsiones de juicio, malas interpretaciones, alegaciones, etc. Todo lo que tiene que ver con todo lo que es la separación mórbida o maligna, como dice Díaz Susandivaras. Por otra parte, las derivas de la parentalidad. En este sentido, Liliana Perrone va a hablar de maternidad ardiente y paternidad maternal, dos entidades perfectamente clínicas que pueden ser detectadas y útiles para el tratamiento y a la ayuda de los padres en dificultad. Las derivas del poder
simplemente sin que exista la patología, ni sin que existan otros factores. Individuos que son ebrios de poder, que imponen al otro su ley. En ese caso encontramos la usurpación del niño, el hechizo, la influencia, las falsas alegaciones, etc. Y el pensamiento dualista, o sea, lo bueno y lo malo, fue evocado hoy varias veces. Orlando también habló de eso, el pensamiento dualista, y yo voy a desarrollar la noción de pureza y de absoluto. En cuanto a la pureza, podemos decir que es un tema que se sitúa en en la frontera de la conceptualización sistémica, la conceptualización que tiene que ver con el individuo y también permite la comprensión de problemas generales está en la frontera de la patología algunas veces, sin que se pueda decir que esto es una enfermedad o que es patológico. Es una entidad clínica, se observa fundamentalmente sufrimiento en los sujetos que viven lo que voy a describir inmediatamente. Perturbaciones emocionales en el que lo padece, entiéndase que no siempre esta manifestación de la pureza desemboca en situaciones de alienación parental. Puede haber muchas personas que viven con eso y sufren sin que esto tenga que estar relacionado con la alienación parental. Y en el plano social da lugar a innumerables desacuerdos, desajustes, con deficiencias en la integración. Las manifestaciones psicocorporales, psicosomáticas son muy frecuentes y esto afecta a adolescentes, adultos, hombres y mujeres, en fin, por igual. Esta sería la imagen de la pureza. Alguien saliendo de una coquilla que la ha preservado totalmente pura, sin contaminación. Bien, una definición es la cualidad de algo que es inmaculado, sin defecto, sin mezcla, exceptuando que está excepto de alteración. Se trata de una cualidad que no acepta la contaminación, ni la falta moral, que resiste a la corrupción. Este es un estado que está representado en el sujeto a la que existe una excepción que podría ser que se entra una parte de la impureza, esto arriesga de invalidar el todo del sujeto. De esta manera se puede vivir con la convicción que o se es puro o no se es nada. Esto explica muchos comportamientos. Pero siempre existe un punto crítico. O sea, hay algunas tentativas, algunos acercamientos. No se define exactamente el otro como contaminante. A veces se cree que es puro también. Pero cuando se detecta una señal de alerta en que el contacto con el otro puede llevar a un estado de contaminación, es imperativo restaurar la pureza integral y absoluta, y esto da lugar muchas veces a rituales de purificación o de rituales de autocastigo. La idea que debe entenderse es que el sujeto cree y percibe que va a pasar, que va a perder su calidad y que puede ser entonces confundido con una otra categoría a la que él naturalmente no pertenece.
Desde un punto de vista general, sin embargo, debemos convenir que el producto que no es puro es más resistente a las condiciones de degradación. O sea que las aleaciones hacen que el sujeto, hacen que la materia sea mucho más resistente. Y paradójicamente lo que es muy puro es mucho menos resistente y susceptible de destrucción. La impureza aumenta la tolerancia. Pasemos a la noción de absoluto. El absoluto es lo que existe por sí mismo, sin dependencia. No necesita ni condiciones ni ninguna filiación para existir. Significa perfecto, completo, total. O sea, lo que estamos viendo y lo que estoy sugiriendo es que frecuentemente en la constelación de la alienación parental, existen individuos, tanto de un lado como del otro, frecuentemente los alienadores, que están totalmente integrados o invadidos por el sentimiento de la verdad, lo absoluto, o sea, lo que no admite réplica. También es otra noción que se asocia con el valor, es decir, lo que se considera bueno o malo, justo o injusto, bello o feo. Y cuanto más firmes son los valores, o sea, más decisiva es la diferencia y más cierto es la afirmación o la aseveración que el sujeto sostiene. Reinaldo, perdón. En filosofía, esto es el dualismo. Reinaldo, O sea, perdón, faltan 5 para los 15 minutos. tengo 15 minutos. Esto Tenés, es perdón, tenés 5 minutos vos y 15 Liliana. estamos, esto tiene que ver con el dualismo. Sabadir es la tesis, además es el pensamiento que puede ser considerado como dualista, lo bueno y lo malo, que excluye un polo del otro. Lo contrario del dualismo es la complejidad. El pensamiento dualista es binario, una posición excluye la otra, esta polarización es tangible en la manera de explicar los fenómenos sensibles, la salud contra la enfermedad, la razón contra la locura, la pureza contra la impureza, la maldad. O sea, y así es como se configura el pensamiento que sostiene el sujeto y con el que en la clínica tenemos que ver, porque es así donde vienen a exponer esos argumentos y donde se puede descubrir este tipo de trazo de carácter. Finalmente entramos en la clínica de la pureza. La comprensión de los problemas relacionados con la pureza tiene una aplicación clínica. Son relatos particulares, aluden al sufrimiento asociado con este estado. Es un estado precioso, apreciable, se asocia con los temores y ansiedades de su pérdida. Si no hay conservación, los riesgos que plantea la contaminación y el dolor son enormes, lo que explica comportamientos de ansiedad, de decepción y de desasosiego, inseguridad e insatisfacción, conductas reactivas, también defensivas o evitativas como la agresividad, el rechazo y la exclusión del otro, retraimiento social, estereotipos de comportamiento aparentemente inexplicables y posiciones de intolerancia y acciones purificadoras. Ahora, sugiero que se siga bien esta pista de pensamiento.
Estos son lo que nosotros observamos en las personas alienantes a los que me manifiestan delante y ante la posibilidad de contaminación, la ansiedad, la decepción, los comportamientos reactivos, en fin. Pero también en los niños que participan en la acción, cuando los niños se identifican con los padres, manifiestan este tipo de comportamientos, porque también ellos están incluidos en la idea de la pureza y también adhieren al pensamiento de los padres. El uso de rituales de protección, de exorcismo, purificación. Reinaldo, perdón, perdón, te queda ¿Sí? un minuto de exposición y luego 15 minutos para Liliana. Sí, estoy terminando. Pasaremos a la... Ahora vamos a escuchar a Liliana.
Vuelvo a presentar a Liliana Perrone. Es psicóloga clínica, psicoterapeuta individual de pareja y de familia, además de mediadora familiar. Es formadora de profesionales en la Universidad de Lyon. Liliana Perrone. Liliana Perrone. Liliana Perrone. Liliana Perrone. Buenas noches. Estamos haciendo una gimnasia complicada porque los dos estamos trabajando sobre el mismo aparato. Muchas buenas noches a todos y muchas gracias. A partir de la clínica en alienación parental que desarrollamos desde hace más o menos 20 años. Voy a explicar un poco lo que es de qué se trata y el lugar en la problemática de la alienación parental, los dos conceptos, maternidad ardiente y paternidad maternal, y una conclusión rápida. Quisiera decir que se trata de dos tipos que son muy problemáticos de rol parental. Y en esos roles de padre o de madre tan problemáticos, se ve que los comportamientos que se desarrollan, las actitudes y los relatos que los acompañan, aparecen siempre con un carácter excesivo, con un carácter desmesurado, y al mismo tiempo que no son comportamientos puntuales que aparecen de vez en cuando, sino que aparecen de tal manera y con tal redundancia que hace que se convierten en el perfil del rol de ese padre o de esa madre. Y en ese sentido, los dos perfiles, maternidad ardiente y paternidad maternal, pueden ser una de las razones, un terreno sobre los cuales es propicia la emergencia de la problemática de alienación parental y también de otro conflicto que nosotros llamamos conflicto de alto nivel, que es diferente de la alienación parental, pero conflicto muy fuerte, simétrico, en el que puede aparecer también este tipo de roles. En cuanto al rol de maternidad ardiente, es decir, el rol de madre en este caso se va a desarrollar de tal manera que va a devenir hegemónico con respecto a todos los otros roles. Y acá hay que entender que no estamos hablando de una madre que prioriza, que puede priorizar naturalmente el rol de madre sobre sus otros roles de una manera adecuada, de una manera pertinente, sino que estamos acá en una desarrollo y estamos en un desarrollo que es terriblemente démesuré, exagerado. Y de tal manera que cuando se presenta de este modo, el rol de madre se organiza de más en más alrededor de la búsqueda de perfección. Es decir, este tipo de madres perciben la perfección como algo realizable, como una realidad que se puede alcanzar. No es solamente un ideal que es un motor que puede llevar adelante. La otra dificultad es que en algunos casos, voy a volver, perdón, me fui muy rápido. Por el otro lado, la madre, el rol de madre, va a no solamente colonizar o devorar la madre desde el interior de ella misma, sino que va también a invadir el campo relacional con los otros partener. Por ejemplo, con las personas que se encargan de la instrucción en la escuela, con la familia extensa, con los amigos y por supuesto con el otro padre. Es decir,
ese tipo de rol viene a hacer que la madre sea madre absoluta, de una manera total en todo momento y en todos los lugares en donde el niño está inscrito. Y de esta manera, por supuesto, lleva a un fenómeno que ese tipo de madres está lejos de imaginar, es que siendo personas que están convencidas de ser las mejores posicionadas para ayudar al niño a desarrollarse, para que se vuelva autónomo, para que realmente crezca, tienen justamente comportamientos que van a producir todo lo contrario. Es decir, que son madres que van a estar tan cerca del niño para resolver sus problemas, para anticipar los problemas, para resolverlos mismos antes que aparezcan, que el niño no tiene la posibilidad de desarrollar la autonomía, de aprender a defenderse y de aprender a resolver problemas que son normales en la vida, evidentemente con respecto siempre y en relación a su edad y su capacidad. Es decir, en el fondo van a impedir que el niño aprenda a ser autónomo, que querría decir separarse de ellas. Evidentemente, frente a este tipo de madres, para un padre, desarrollar el rol de padre es prácticamente imposible, muy difícil y en los casos más graves prácticamente imposible. Y otra cosa que nosotros vemos en este tipo de madres es que cuando uno indaga un poco cómo aparece en ellas este deseo de ser madre, este rol, esta idea de rol madre, vemos que con mucha frecuencia el anhelo de maternidad aparece muy precozmente. Es decir, cuando digo precozmente, digo a veces en las niñas a los 10, a los 12 años, a los 14 años. Y evidentemente con este tipo de rol maternal se llega a ver que cuando este tipo de madres podemos encontrarlas fácilmente en las situaciones de alienación parental y de usurpación de hijo, como se encuentra, es decir, robo, perdón, de niño al otro padre. Y en cuanto concierne los padres, el rol de paternidad maternal, ven que acá nosotros no hablamos de paternidad ardiente, sino de paternidad maternal, porque justamente lo que encontramos es que en este tipo de rol de padre, el padre se identifica con el rol de la madre, es decir, se pone a trabajar en su manera de verse a sí mismo, como trabaja una madre, y en su manera de verse, él se ve mejor madre que la madre misma, la misma madre. Y esto, digamos que llamo la atención en este sentido, es que evidentemente nosotros no hablamos acá de esos padres que actualmente, sobre todo los más jóvenes, evidentemente tienden, lo que es una buena cosa, a compartir tareas, a asumir tareas con respecto a los niños y a asumir tareas que hasta hace unos años eran solamente ejercidas por las madres. En este momento de igualdad, que es una igualdad entre padres y madres, entre hombres y mujeres, que es mucho más desarrollada que hace 50 años, evidentemente encontramos padres que están dispuestos a trabajar y hacer cosas que antes hacían las madres. Pero acá, una vez más, estamos frente a un rol de padre que es extremadamente desmesurado, es extremadamente invasor de la relación que la madre puede tener con el niño y va a producir con sus acciones maternales un estado de rivalidad muy importante con la madre. Las madres que tienen como partener ese tipo de padres evocan rápidamente
la problemática y el miedo que tienen en permanencia de equivocarse, de no hacer los buenos movimientos, de no ser justas, porque el tipo de padre que está en este rol de paternidad maternal envía en permanencia mensajes a la madre en el sentido de que ella no hace las cosas bien y que hay que dejarlo hacer a él porque él hace mejor lo que él hace que lo que la madre haría. Una de las características es que, o sea que esto ven la importancia de ver cómo el padre, este tipo de padre, desarrolla el rol, porque cuando existe este problema, el desarrollo del rol se hace calcado sobre la manera en que en esa sociedad en la que viven, la madre trabaja o desarrolla su rol. Acá vamos a encontrar un padre que desarrolla una protección de proximidad y que tiene una fuerte tendencia a tener, una vez más, gestos de ternura, pero desmesurados, con una gran implicación corporal. No es emocional, Liliana, sino que perdón, te quedan 5 minutos. Niño a entrar en posiciones regresivas. Y en algunos casos se puede percibir una tensión muy problematizada alrededor de la nutrición y de la higiene. Otra característica es que anticipan de una manera excesiva los problemas que el niño podría encontrar y tratan de resolverlos antes que el niño pueda hacer una gestión de ellos. Lo que de la misma manera la madre que está en el rol de maternidad ardiente va a impedir que el niño desarrolle competencias para devenir autónomo, resolver problemas, que es la base de poder individualizarse y crecer y de alguna manera separarse. Son padres que en general están mucho más en una tendencia a explicar las normas, a escuchar las necesidades afectivas del más que en una posición de convocar o aplicar la ley, la regla, la norma, es decir, tener un marco educativo fuerte, es decir, que están mucho más implicados en un registro afectivo que en un registro educativo. Liliana, perdón, te quedan 3 minutos. Por supuesto, acá encontramos lo que decía es que el padre se ve mejor madre que la madre misma y por eso se convierte rápidamente en un rival más o menos discreto, y es por eso que podemos encontrarlo fácilmente en las situaciones de alienación. Podemos decir de manera de conclusión que se trata de maternidad ardiente o de paternidad maternal. Los padres y madres que desarrollan estos comportamientos y los relatos que son correspondientes presentan dificultades para co-construir dinámicas colaborativas en el marco del equipo parental en el que están inscriptos, y que en consecuencia los niños implicados en relaciones parento-filiales de este modo lo que hace que hay una tendencia progresiva que el niño sea aspirado en una cual. Gracias. Muchas gracias, doctor Reinaldo Perrone y licenciada Liliana Perrone.